donde pues tenemos dos ponentes excepcionales, David Valle Rodríguez, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, y Fernando Herrero Aceves, director general de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Ambos son compañeros nuestros, exalumnos de la escuela. Ambos tienen un perfil interesante que yo creo que contribuirá mucho a hacer una presentación pues, muy enriquecedora sobre lo que es el papel de los ingenieros y en especial de los ingenieros industriales en la administración pública. Entonces, si os parece bien, lo que vamos a organizar esta jornada, dando paso primero a David Valle, que realizará su ponencia durante más o menos 20 minutos, media hora, y luego pasaremos a Fernando Herrero para luego abrir un turno de preguntas, donde todos pues podremos participar un poco e intercambiar impresiones con ellos. De modo que, sin más preámbulo, le doy la palabra a David Valle. Cuando quieras, por favor. Pues muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a la Asociación de Ingenieros Industriales, a la Asociación de Alumnos de la Universidad, de la Escuela. Para mí es una gran alegría estar aquí porque, bueno, siendo alumno de la Escuela y venir aquí a transmitir mi experiencia, pues no es una obligación, para mí es un gusto estar y de verdad estoy muy contento, salvo por el hecho de que me gustaría estar en la Escuela y no hacerlo a distancia, pero son las circunstancias mandan y no queda más remedio. Y bueno, pues como tengo mi cargo de director general de Industria, Energía y Minas en la Comunidad de Madrid, pero yo vengo del mundo de la industria privada, pues voy a daros la visión del ingeniero en la administración pública de la Comunidad de Madrid, pero también la mía, la visión que yo he tenido de toda mi historia profesional, que espero que os sea útil. He preparado para la primera parte una pequeña presentación. Vamos a ver si tenemos éxito con la tecnología al compartirla. Supongo que lo veis todos. Sí. Perfecto. Bueno, pues, ¿cuál es el objeto de esta reunión que tenemos aquí? Bueno, yo no sé qué para decir cuál es el objeto de esta reunión, pero sí como yo la entiendo, al final es pensar cuál es vuestro objetivo en la vida. Y como tenemos que tomar, estamos estudiando, ya tuvimos que tomar una decisión importante cuando elegimos ciencias o letras o ciencias puras, éramos los malos de ciencias puras, los empollones. Ya cuando elegimos ingeniería ya nos miraban como una cosa súper especial y súper extraña. Y ahora llega el momento de terminamos nuestra carrera. No terminamos los estudios y empieza nuestra carrera profesional. Ahora es cuando empieza nuestra carrera profesional. Y ahora es cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Hacia dónde orientar mi vida? Y yo recuerdo, pues eso, cuando terminé, ¿qué hago, qué no hago, qué decido, qué no decido? Y el tema de las oposiciones, pues no tenía ni idea de qué era aquello, ni de para qué servía, ni de cómo se hacía, ni nada. Ni de si era posible, sí, supongo que era posible, había ingenieros del Estado, pero aquello sonaba como extraterrestre. Bueno, pues lo que intento es presentaros precisamente eso. A ver si conseguimos que esto avance. Lo que es el ingeniero industrial en la administración de la Comunidad de Madrid. Este es el título de la ponencia y esta es la presentación. ¿Qué hace un ingeniero funcionario? ¿Puede haber un ingeniero funcionario? No sé, quizá alguno piensa que preparar oposiciones puede parecer muy duro. Bueno, pues esto es un típico tópico. Quizá a vosotros os guste la tecnología también llega a la administración. Quizás consideréis manitas, si os gusta la mecánica, un ingeniero en la administración. Quizá todos tengáis la idea de funcionario y creéis que funcionario es ser esto. O quizás ser funcionario sea esto. O a lo mejor es esto otro. Bueno, pues si pensáis todo esto, resetead vuestra mente. Porque no es así, ni de lejos el trabajo del funcionario. Para nada. Ni el trabajo del funcionario de a pie del nivel más básico,
ni mucho menos el trabajo de los ingenieros funcionarios. ¿Y de qué trabaja un ingeniero en una empresa? Trabaja en producción, trabaja en gestión, trabaja en control, trabaja en mantenimiento, trabaja en investigación, trabaja comercial. ¿Y en la administración de qué trabaja? Pues, por ejemplo, planificando y desarrollando políticas industriales, energéticas o medioambientales. Al final, la administración requiere que se haga un trabajo de planificación. Cuando los políticos sacan y dicen, se ha hecho este trabajo, este plan de industria, se ha hecho este plan energético, se ha hecho este... Hay un trabajo de ingenieros que están detrás, que hacen toda la tarea de proyecciones, de cálculos, de análisis. La línea general la marcan los políticos, muchas veces también con los límites que marcan los ingenieros. Pero el trabajo de fondo, el de análisis, el de base, el de planificación, el de todo ese trabajo, el que hace que tengamos una política industrial determinada, una política energética determinada, una política medioambiental determinada, es por el trabajo que están haciendo ingenieros que están detrás. Normativa técnica, un reglamento técnico, el reglamento de técnico de baja tensión, el reglamento de aparatos a presión, el de gas, etc., lo hacen, no lo hacen los políticos, no lo hacen los administrativos, lo hacen ingenieros, porque son las personas que conocen la problemática eléctrica, la problemática de gas, la problemática de instalaciones radioactivas, la problemática de equipos a presión, la problemática de inspección de vehículos. Y hay ingenieros en la administración pública, tanto autonómica como local, como nacional, que están interpretando, están elaborando esas normas. Pero luego las normas hay que aplicarlas a cada caso y hay muchos temas complejos, se nos presentan muchos temas muy complejos, muy interesantes. En temas de protección contra incendios estamos viendo novedades, nuevas formas de construir, nuevas formas de hacer naves industriales que exigen la participación de ingenieros para ver cómo se aplica el reglamento a esas características particulares que tienen esas nuevas naves industriales, esas nuevas naves logísticas, qué exigencia tiene, cómo se puede hacer. Y se está haciendo un trabajo de investigación, no de investigación aplicada, no de investigación de laboratorio, sino de ver normativa, de encargar estudios fuera, de hacer estudios internos. Hay trabajos que se comparten con todas las administraciones autonómicas de todas las comunidades autónomas, viendo qué se está haciendo en un sitio, viendo qué problema tiene otro, viendo cómo hemos resuelto. La Comunidad de Madrid, además, es una comunidad, el área de ingeniería, destacada a nivel nacional por las propuestas que están haciendo, por al final, la actividad económica que tiene Madrid hace que muchas propuestas novedosas se llevan a cabo aquí y somos nosotros los pioneros en buscar soluciones a esos problemas. Hay que autorizar a las empresas. Una empresa cuando se quiere montar tiene que registrarse, autorizarse y eso se hace ante la Comunidad Autónoma, ante la Dirección General de Industria. Se hace vigilancia de instalaciones de empresas de mercado de productos. Al final, ¿cómo garantizamos que tengamos productos que pesan de una determinada manera? ¿Cómo garantizamos temas radioactivos? ¿Cómo garantizamos instalaciones de gas? Pensar, por ejemplo, y es un ejemplo que trae a la triste, pero bueno, el accidente que hemos sufrido hace poco en la calle Toledo por una instalación de gas. Bueno, pues hay un trabajo de investigación de por qué ha ocurrido, de qué es lo que ha ocurrido allí, de inspeccionar. Hayan estado técnicos de la Dirección General, ingenieros de la Dirección General, junto con la policía, asesorándoles, indicándoles, guiándoles cómo se ha podido producir, cómo investigar. Cuando estaban el edificio por recién apagado ya el incendio y controlado, han estado dirigiendo los drones ingenieros nuestros para ver por dónde había que mirar, dónde había que buscar las posibles causas, qué posibles fuentes de riesgo podía haber. Es un trabajo muy interesante y muy bonito. Es un trabajo de inspección de instalaciones, de todo tipo, de cualquier tipo que podáis pensar. ¿Os gusta la electricidad? ¿Os gusta la mecánica? ¿Os gusta el gas? ¿Os gusta la electrónica? ¿Os gusta la alta tensión? ¿Os gusta el tema de instalaciones radioactivas? Y un largo etcétera. Tema de eficiencia energética, tema de política industrial, tema de nuevas empresas, tema de captación de inversiones. Tiene un campo enorme de trabajo el ingeniero en la administración. Luego también, no solo ya en la dirección general, sino más bien en otras direcciones generales y en ayuntamientos y en la administración central, se contratan trabajos, se encargan trabajos determinados y se supervisan las obras y las instalaciones. Pues todo el proceso de contratación y supervisión lo hacen también ingenieros industriales. Ingenieros de todo tipo, industriales y no industriales. ¿Qué capacidad necesita un ingeniero en la empresa privada? Pues necesita trabajar en equipo, necesita habilidades directivas, necesita trabajo de organización, técnicas de negociación, capacidad para innovar, conocimiento técnico. Y en la empresa pública, en la administración, lo mismo. No ha cambiado de ni una, lo mismo. En la administración se trabaja en equipo. Y se trabaja en equipo a nivel de tu equipo de trabajo.
Tienes gente que tú diriges, tienes otras unidades que están al lado tuyo, con los que tienes que coordinarte, con los que tienes que trabajar. Tienes que tener capacidades directivas. Pero a nivel de trabajo en equipo, trabajamos en equipo también con la Administración Central y con otras comunidades autónomas para ver solucionar problemas que al final no entienden de colores, ni de qué regiones, ni de qué no. Tenemos un problema de incendios, pues vemos cómo se soluciona en una comunidad y esa solución, hay grupos de trabajo que tratan de implementar soluciones comunes para toda la Administración española. Para que una empresa que se encuentra con un problema en Asturias y tenga otra delegación en Valencia, pues aplique la misma solución con criterios homogéneos. Hace falta capacidad de organización, hace falta técnicas de negociación, se negocian con empresas que te vienen planteándote problemas, tienes que hablar con ellos, discutirlos, valorarlos. Las cosas no son blancas y negras, sino que tienes que empezar a negociar, valorar con ellos. Capacidad para innovar, para buscar nuevas soluciones a problemas que ya existen o a problemas nuevos. Y hace falta conocimiento técnico. ¿Cómo se accede a una empresa privada? Bueno, pues se accede por la típica entrevista y en algunos casos por test psicotécnicos. Y en la empresa pública, la administración, pues es diferente. Se accede mediante los ingenieros superiores. En todo caso, se accede mediante una oposición que demuestra vuestra valía. No depende de que vayáis mejor o peor vestidos. No depende de que seáis más o menos simpáticos. De que sonreáis mejor o peor o tengáis alguna técnica para ver si le cae bien al entrevistador. No. Depende de vuestra valía personal. Si sois ingenieros superiores, tenéis un temario que son 16 temas generales y 84 temas específicos del cuerpo de ingenieros. Tiene mucha parte legal, los 16 temas legales generales. Tiene parte legal y tiene parte de derecho administrativo, de administración y de gestión. Y los temas específicos son temas del cuerpo de ingenieros. Y las pruebas es un examen test, que son 100 preguntas, y un examen de desarrollo, que son de 3 temas al azar elegidos. Entre el conjunto de los 84 se eligen 3 temas al azar. Y 2 supuestos básicos, prácticos. Y para ingenieros técnicos es algo más sencillo. Son 11 temas generales y 70 específicos del cuerpo de ingenieros. Y son 80 preguntas tipo test, un examen de 2 temas al azar y 2 supuestos prácticos. Y el sueldo, pues el sueldo... Bien, primero quiero contar los niveles. La administración pública está todo muy organizado, muy estructurado. Entonces tenemos diferentes niveles entre el 20 y el 30, entre los cuales tenemos grupos A1, grupos A2, que veis ahí cómo se sustituyen, cómo se solapan, perdón, qué niveles ocupan y cómo se solapan. Y estamos hablando pues, que uno puede empezar desde un grupo relativamente bajo. Si entra como A2, como ingeniero técnico, pues puede llegar hasta ese grupo 26. Si entra como A1, pues puede llegar hasta el nivel 30. Y según va pasando el tiempo, va subiendo en categoría. Pues puede llegar jefe de sección, jefe de servicio, jefe de unidad de coordinación, jefe de área, subdirector. Como veis, tiene capacidad de mando hasta 80 personas, de 20 a 80 personas. A veces no hay tanto, una jefe de área de 10 a 20 personas, es decir, diferentes niveles. De manera que podéis ver cómo dentro de la administración, si uno tiene ganas de trabajar, si uno tiene ganas de esforzarse, si uno tiene ganas de hacer cosas nuevas, si uno tiene ganas de seguir estudiando y aprendiendo cosas, pues puede ir ascendiendo y según va ascendiendo va teniendo cargos de más responsabilidad, de más importancia y con más personas a su cargo. Bueno, y el sueldo, pues no son sueldos para tirar cohetes, pero son sueldos que para lo que hay, para la situación de crisis, bueno, pues no está mal. Puede estar entre 33.000 euros al año por un nivel 24, estas son cifras aproximadas, 38.000 por un nivel 25, 56.000 por un nivel 28, 66.000 por un nivel 30. O sea que cuando uno tiene una antigüedad, bueno, pues puede tener un sueldo que es respetable, que es un sueldo respetable. ¿Y alguna otra diferencia? Bueno, pues hay una que es importante. Trabajando en la administración es casi imposible que uno acabe en desempleo. Tiene que hacer algo muy mal y muy gordo para acabar en desempleo. Lo normal es que uno tenga trabajo para toda la vida. No puede esperar quizás sueldos tan altos como en la empresa privada o incluso más altos, porque en general en España los sueldos en la empresa pública y en la administración pública de media suelen ser más altos que la empresa privada. Pero tiene a cambio una seguridad. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué podéis hacer? Pues yo os pido que penséis qué os gusta. O sea, lo más importante es que hagáis vuestra vocación, que penséis qué os gusta. ¿Qué os gusta hacer? Y según lo que os gusta, según lo que os motive, según lo que queráis, pues podéis elegir un camino, podéis elegir otro camino. ¿Qué se os da bien?
Si tenéis habilidad para el estudio, para el trabajo organizado, para la documentación, para la planificación, puede veniros bien el trabajo en la administración, podéis tener capacidades. Si os viene bien y os gusta, a lo mejor otro tipo de trabajo, más de diseño, pues a lo mejor os viene bien otro tipo de empresa. ¿Qué busquéis en la vida? ¿Qué clase de estabilidad busquéis en la vida? ¿Qué clase de proyecto futuro? Si queréis viajar, en la administración se puede viajar, pero no es lo más frecuente. En otro trabajo queda mucho más opciones de viajar. Y si me equivoco o quiero cambiar, pues se puede cambiar. Y yo os invito a que no penséis esta decisión como la más importante de vuestra vida, porque en la vida se pueden equivocar. De hecho, hay que equivocarse, puede equivocarse y puede uno cambiar. Y si uno no le gusta lo que ha elegido, pues uno puede cambiar y hacer otra cosa diferente. Es más, es posible que os guste lo que hagáis en un momento, llegado un momento determinado, queráis hacer otra cosa y queráis cambiar. Y yo iba a contaros, y ahora es aquí donde meto la coña, un poquito mi experiencia. Yo acabé la carrera, pues después de acabar la carrera hice la mili, porque en aquella época se hacía la mili, no con lanza, pero se hacía la mili. Y cuando acabé el servicio militar, pues eché currículum y me cogieron en una empresa. Y bueno, pues estuve en esa empresa, empecé en mantenimiento, que es un trabajo muy sufrido, muy duro, muy difícil, sobre todo una empresa pequeña, mediana, como era la empresa en la que estaba, pues es difícil. La empresa estuvo a punto de cerrar, fue la crisis del 92, 93, que muchísimas empresas cerraron. Bueno, conseguimos, nos dieron un 95% de posibilidades de cerrar, una suspensión de pagos enorme. Bueno, pues conseguimos levantarla y después de levantarla y de seguir adelante, bueno, pues ya tuve la ocasión de ir ascendiendo, pues asumir junto con el mantenimiento el puesto de jefe de prevención de riesgos laborales. Es un trabajo típico para ingenieros, un trabajo que tiene cierto riesgo, pues tiene una gran responsabilidad. De allí pasé a jefe de fábrica, de allí pasé al puesto de director, que es donde he estado hasta, pues desde que yo entré en el 91, llevo de director desde 2004 hasta 2019, que me apetecía hacer otra cosa. Quizá en realidad me apeteció antes, me apeteció en el 2015, y bueno, vamos a hacer otra cosa. Y fue cuando decidí entrar en política. Lo simultaneé porque no quería dejar la empresa y estuve durante 4 años de concejal y con el puesto de concejal y con el puesto de director gerente. Y pasado este tiempo, las anteriores elecciones, en 2019, pues me propusieron para ser director general de industria. Esto no se puede compaginar con nada, ocupa muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Y decidí pasar a ser director general de industria. Y bueno, pues esto es un puesto temporal, hay que entenderlo como temporal. Al final, ¿por qué he cambiado? Porque no me gustase, no. Yo estuve encantado en aquella época. Además, tuve ocasión de dar clase en la universidad. Yo, además de ingeniero industrial, hice la de licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con lo cual tuve ocasión de trabajar. Me ofrecieron ser profesor asociado y estuve durante bastantes años, hasta este año pasado, como profesor asociado. Una experiencia que me encantó como complemento a la actividad profesional, me encantó esa experiencia. Y me apetece hacer cosas distintas porque creo que en la vida pues vivimos solamente una vez y hay que ver cosas distintas y hay que intentar cosas distintas. Y quise traspasar o hacer esa experiencia profesional que yo tengo, ese conocimiento, mejor o peor, pero que bien, llevarlo a este trabajo, ese conocimiento que tiene de muchas empresas que he conocido porque fui vicepresidente de una asociación empresarial de AEDE. Bueno, pues trasladarlo a la administración pública, trasladarlo a los servicios públicos, es una experiencia más que durar lo que dure y cuando se acabe, bueno, pues tengo mi puesto en mi empresa, no tengo esa necesidad imperiosa de estar aquí. ¿Y qué me ha traído? Bueno, pues yo he trabajado en la empresa en la que yo estaba, éramos 90 y somos 90 trabajadores. Bueno, pues tienes que hacer muchas cosas, ves muchas cosas, comprendes muchas cosas, ves las cosas de trabajo, ves los problemas de los trabajadores, es muy interesante. Pero venir a la administración, esa idea que traían en un principio de funcionarios, esa imagen que se tiene, que son vagos, que no trabajan, que hacen lo mínimo posible, os puedo decir que no es así, que por lo menos en la dirección de industria y en toda la consejería, por lo que yo he visto, voluntad de trabajo, que llegamos a la pandemia y enseguida estuvimos ya trabajando, desde la primera semana estuvimos trabajando. Hicimos nuestros manuales, porque todavía no había experiencia de cómo trabajar a distancia, pues hicimos nuestros manuales, somos ingenieros, nos preparamos nuestras plataformas. La gente puso sus ordenadores personales, los propios sus ordenadores familiares para trabajar, no podían ir a la oficina, pues ni se podían llevar los equipos. Pues la gente puso sus ordenadores para estar trabajando. De los 138 personas que tengo en total a mi cargo, solamente ha habido 2 que no han rendido en condiciones, el resto han rendido y han dado mucho más de lo que se esperaba de ellos. Entonces, ¿eso por qué se consigue? Porque al final hay un buen equipo de trabajo, hay un buen ambiente de trabajo, son gente con ganas de esforzarse, con ganas de hacer bien las cosas.
que se podrán equivocar o no, que podrán a veces hacerlo mejor o no, que a veces no nos gustarán sus decisiones, porque bueno, pues son decisiones difíciles, que cuando desde la empresa privada les pedimos cosas, a veces no las aceptan y a veces no las deniegan, porque es su obligación, porque ellos miran por cumplir los reglamentos y por el beneficio del conjunto de la sociedad. Pero al final hay un equipo de trabajo muy profesional, muy importante, muy dedicado, que gracias a eso conseguimos que las cosas funcionen de manera ordenada, que es una tarea que es fundamental para la sociedad y que yo os invito no a que lo seáis ni a que lo dejéis de ser. Os invito a que valoréis qué os gusta, qué os está bien, qué busquéis en la vida y contéis esto como una posibilidad más. No tenéis por qué empezar con esto, podéis empezar en la empresa privada y cambiar a esto. Tenemos ingenieros que empezaron en la privada y cambiaron a esto. Como también hay casos de gente que ha hecho su carrera en la empresa pública y luego ha pedido una excedencia para trabajar en la empresa privada para, bueno, pues porque ha querido desarrollarse, porque quiere tener una experiencia, porque le han ofrecido un buen fichaje. Entonces, que lo penséis que os gusta y que contéis con esta posibilidad. Y no sé, si tenéis alguna duda, pues lo dejamos por ahí para el turno de preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, David. Me encanta recoger las experiencias personales de los alumnos de la escuela. Vamos, antes de empezar el debate, pues vamos a escuchar a Fernando, que seguro que también tiene un montón de cosas interesantísimas que contar. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos. Un saludo. Probablemente muchos me conoceréis porque, además de trabajar actualmente en el Ayuntamiento de Madrid, soy profesor, compañero de Ignacio. Los que tienen suerte dan clase con él, los que tienen menos suerte y van a última hora de la tarde, pues les toco yo, que soy un poquito más aburrido. Os voy a poner también una presentación, simplemente para que aparezcan 4 palabras y no olvidarme ninguna. Y os voy a contar... vamos a compartir, disculpad un segundo. Vale. Y os voy a contar... Ignacio se está viendo porque yo no estoy viendo ahora lo que estoy compartiendo. Ignacio, ¿se ve bien? Que no lo estoy viendo. Yo sí lo veo. Vale. Yo creo que sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como comentaba, voy a tratar de hacer una pequeña exposición bueno, pues si yo saliera de la carrera ahora mismo, que sería pues como vosotros, con unas notas normalitas, solo que con muchos años de experiencia en distintos sectores, ¿qué es lo que haría? Y no sé si contaros lo que yo opino y lo que me ha salido bien y lo que me ha salido mal os puede servir para algo. En líneas generales, bueno, pues quería hacer una pequeña presentación. Por cierto, una anécdota. Cuando estaba haciendo esta pequeña presentación, solo son 2 transparencias, busqué fotos en un banco de imágenes que suelo utilizar y puse futuro profesional. Todas las imágenes eran similares a esta chica. Todas estaban perfectamente trajeadas, unos tenían un ordenador delante, otros aparatos de laboratorio, una cosa increíble. No vi a nadie en temas de futuro y de profesional trabajando manualmente, ni siquiera trabajando en la agricultura, en el campo. Y os reiréis. Y sin embargo, fijaos la noticia. Este señor, que nadie duda que es un visionario, hace muy poquito, ahora pues ha levantado un escándalo, lleva últimamente levantando muchos escándalos con sus visiones de futuro, la última en Davos, si alguno ha leído los informes, asustan un poquito, pero bueno, pues este hombre que no cabe duda que es una persona muy relevante, resulta que se ha descubierto que ahora mismo es el mayor granjero de Estados Unidos. 100.000 hectáreas no está nada mal. Una cosa curiosísima. Solo un poco para que veáis que eso del futuro profesional, pues nadie tiene muy claro cuál es lo más adecuado. Bueno, lo que voy a contar un poco es de las millones de opciones, por englobarlas de alguna manera, sería lo que primero plantea cualquiera, que es trabajar por cuenta ajena, trabajar en una empresa. Lo típico que se hacía antes, ahora es otra manera. Solicitar un puesto de trabajo, solicitar una entrevista,
echar el currículum, que destaques de entre miles de personas que echan el currículum y que te contraten. Si es una gran empresa, pues estás ahí en un pool con una trayectoria que, bueno, pues tiene sus complicaciones, y si es una pyme o una pequeña empresa, bueno, pues la dinámica es distinta, aunque los objetivos son los mismos. Otras opciones serían trabajar en el sector público, que ha contado David, muy interesante la parte de lo que sería una comunidad autónoma. Emprender, que es uno de los temas que, bueno, pues lleva unos años como poniéndose de moda, aunque el emprendedor es pues simplemente un empresario sin dinero, si es que no tiene ningún otro matiz, es una persona que quiere arrancar un negocio, y la diferencia entre un empresario y un emprendedor pues es el capital inicial, no cabe duda, ¿no? Pero tiene sus peculiaridades, sobre todo pues por este ecosistema que se ha creado y las diferencias en cuanto a la forma de actuar. Y luego pues hay un campo interesante también, que es el tema de la investigación y el tema de la docencia. Posiblemente hay muchos más. Uno puede dedicarse a que le vaya bien en el mundo del deporte, en el mundo del arte, pero a mí, que era lo que más me gustaba, sobre todo el deporte, pues tenía muy claro que jamás iba a ganar un duro porque era muy malo, y entonces he trabajado por cuenta ajena, estoy en el sector público, he hecho docencia, hice investigación y también, y muchas veces no con buen resultado, emprendí. O sea que os puedo contar un poquito, pues quizá lo mal que me ha ido en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, una cosa variada. Quizá algo que no cuenta nadie es, bueno, a lo mejor no quisiera ser muy negativo, ¿no? Pero algo que no os cuenta nadie es que el mundo con 24 años o 25 que se ve cuando uno termina la carrera, pues es bastante distinto, una perspectiva muy distinta, por lo menos ahora, que el mundo se ve con 45 años. Escasamente 20 años más, no tiene mucho. Probablemente hace varias décadas, quizás la generación anterior, la diferencia no era tan grande, porque con 25 años la sociedad, bueno, ya te incorporaba completamente al mundo laboral. Hoy en día, yo creo que es por ese motivo, la sociedad cada vez se hace más sofisticada, y entonces las personas, para poder aportar a la sociedad, tienen que estar cada vez más formados. Como la formación, querámoslo o no, está muy vinculada a la infancia, a un comportamiento pues no muy maduro. De hecho, los niños siempre se les dice que son esponjas, justamente porque ese comportamiento inmaduro permite absorber mucho conocimiento, y a medida que tú te haces más mayor, pues sí, sigues aprendiendo, sigues formándote, por supuesto, pero la capacidad de asimilación por tu mentalidad es muy distinta, ¿no? Quizá por eso siempre se critica que los jóvenes de ahora sois más inmaduros, pero realmente lo que está ocurriendo es que los jóvenes de ahora tenéis una etapa de absorción de información mucho mayor, porque la sociedad os demanda que estéis mucho más formados. De hecho, un problema que puede explicar el por qué cuando se sale en el sector privado, cuando se sale de una carrera profesional, de una carrera universitaria que hace unas cuantas décadas te lanzaba directamente a un futuro profesional pues muy halagüeño y con un buen potencial económico, ahora ya no ocurre. Seguro que habéis oído a mucha gente decir, no, pues en mi época, típico viejo, en mi época, cuando acabas la carrera de industriales, tenías no solo trabajo seguro, sino que además te pagaban pues bastante bien. Y ahora todos diréis, vaya, ¿y dónde están esos tiempos? ¿Qué ha ocurrido? Yo ahora salgo de la carrera de industriales y a duras penas me dan trabajo de becario, miluristas. Bueno, miluristas son unos 30.000 euros al año, 20 y pico mil euros. Una cosa así, dices, ¿a dónde voy con esto? Bueno, de hecho, el problema es que la mayoría de vosotros, vuestro primer sueldo, pues como no tenéis muchas cargas, os parece que está bien, simplemente. Y sin embargo, con eso, cuando uno madura, pues lo tiene mucho más difícil, ¿no? Pues quizá la diferencia está en que aportáis mucho menos a la sociedad. Y no es que estudiéis menos, ni muchísimo menos, ni que seáis menos espabilados. Todo lo contrario, estáis mucho más formados y más capacitados. Quizá lo que ocurre, y eso debemos plantearlo todos, y vosotros tenéis que tomar medidas, porque nadie las va a tomar por vosotros a corto plazo, es que
cuando se salía de una carrera universitaria, en general de cualquiera, en particular de la Politécnica, pero en general de cualquiera, se salía con una capacidad que era atractiva para muchas empresas y por tanto tú aportabas mucho a la sociedad y te pagaban mucho. Ahora mismo no es que se salga con menos capacitación, pero si, y nadie me lo negará de los que estamos trabajando en el mundo laboral desde hace unos cuantos años, lo que ha evolucionado la empresa en los últimos 20 años, o ya no digo 40, es brutal. O sea, una empresa de hace 20, 30 años, ahora mismo no tendría ninguna oportunidad en el mundo, en el mercado, pero ninguna oportunidad. Desaparecería en días, porque han evolucionado tantísimo que es pues como comparar a un jugador amateur con un profesional de fútbol, ¿no? Es imposible, no se puede comparar. Entonces, ese ritmo al que ha ido el mercado y las empresas no lo habéis tenido vosotros. No digo que sea por culpa vuestra, simplemente se ha ido a otro ritmo de formación. Ahora mismo salís y no tenéis esa capacidad de aportar como para que, bueno, pues se os pague lo que la empresa considera. Y eso lo tenéis que resolver vosotros. No, por supuesto que siempre en España estamos, bueno, igual que en general en toda Europa, estamos muy acostumbrados a que cuando hay un problema, pues se pide a las autoridades, a la administración que lo resuelva, ¿no? Y el ciudadano nunca hace nada. Bueno, pues ahí cito Tocqueville, que siempre dice que decía que teníais que asociaros o resolver vosotros el problema. Bueno, pues ese es un primer tema. Cuando salís al mundo laboral, no estáis suficientemente preparados para alcanzar todo lo que podéis aportar a la sociedad. Tenéis que seguir formando. Ese es el motivo por el que mucha gente hace una segunda carrera, sigue estudiando en otra universidad, hace a lo mejor un máster en cualquier escuela de negocios. Simplemente es porque uno se da cuenta de que el futuro profesional tienes mucho más que aportar. Eso es lo primero que tenéis que plantearos. Y ahora lo segundo es que yo os aconsejaría que pensaseis, que miraseis a muy largo plazo. Porque si tenéis suerte en la vida, y espero que así ocurra, pues todos seréis personas más o menos jóvenes ahora, luego más maduras, incluso, como me dijeron una vez, que me hizo mucha gracia, aunque es un humor muy negro, si tenéis suerte, seréis unas personas sin capacidad de ser autónomas, o sea, personas discapacitadas. Eso se refería a que si tenéis suerte viviréis muchos años, tantos como que necesitaréis que alguien os cuide. Y en general un poco la sociedad va a eso, ¿no? La gente se hace cada vez más longeva y necesita que alguien le cuide. Es más, en esa época de vuestra vida no tendréis capacidad ni fuerza vosotros para generar ingresos con vuestro trabajo. Tendrán que venir de otro sitio. Que una persona de 25 años se plantee cómo será su vida cuando tenga 70, 80 o 90 años es como algo que está, bueno, eso es imposible. Pero sí que tenéis que mirar con el rabillo del ojo a toda vuestra trayectoria profesional. Así que el primer consejo es no miréis a corto plazo. Fijaos, uno de los grandes problemas que hay en algunas zonas de España es que hay trabajo para gente joven, trabajo no cualificado, por ejemplo, en el tema del turismo, y eso reduce enormemente el estudio. Los jóvenes con 16 años enseguida se ponen a trabajar en la hostelería, eso en las zonas turísticas es terrorífico. Y entonces, bueno, pues ya ganan 2.000 euros todos los meses. Eso, imaginad con 16 años y 2.000 euros viviendo con tus padres, no teniendo gastos, eres el rey del mambo. Lo que ocurre es que cuando pasan 20 años tienes la misma capacidad de ingresar, la misma cualificación o incluso menos, porque eres más mayor, y no tienes ninguna capacidad de aportar más. Lo que parece que a corto plazo parecía muy interesante, a largo plazo se convierte en un lastre para esa persona que lo va a arrastrar toda su vida. Ya luego con 40 años es muy difícil reciclarte, ¿no? Así que pensad siempre en el largo plazo. No dejéis de formaros, intentad llegar lo más lejos posible. No importa que ahora no sea una cosa que os vaya bien a corto plazo. Otro tema que os quiero comentar. ¿Qué es mejor? ¿Meterme en una empresa y ponerme a trabajar por cuenta ajena y llegar lejos?
ponerme a emprender y montar un negocio, entrar en el sector público y alcanzar un puesto de alto cargo, interesante, con mucha responsabilidad, pero tremendamente bonito. Trabajar en la docencia o en la investigación y bueno, pues tener logros muy, muy interesantes. Pues todos ellos, yo que los he tocado un poquito, quizá podría decir, y he visto ejemplos de gente exitosa y de gente sin mucho éxito. Podemos poner ejemplos. Yo tengo un compañero de trabajo que desde siempre trabajó por cuenta ajena y bueno, pues desde hace poco le vemos en los periódicos, bueno, pues porque consejero delegado de empresas increíbles, multinacionales, y lleva sin pisar España ni se sabe, una persona que sigue siendo maravillosa, que desde siempre era un crack estudiante y un crack trabajador, y llegó pues lejísimos a donde más se puede llegar, ¿no? Estar en el consejo de administración de una empresa japonesa, siendo el único español y todos los demás japoneses, pues está claro que tienes que tener mucha valía, ¿no? Y cosas similares. Pero también seguro que os puedo mostrar, y vosotros conocéis ejemplos de gente que se pone a trabajar por cuenta ajena y no asciende y pasan los años y acaba en un trabajo tedioso, sin mucha proyección y bueno, pues frustrado. Emprender, pues ¿qué os voy a contar? Yo estoy ahora en Madrid Emprende y justamente me dedico a dinamizar el emprendimiento en la ciudad, a ayudar que la gente monte negocios, con lo mal que me ha ido a mí, paradojas de la vida. Y bueno, pues también os puedo contar ejemplos de todo tipo, desde gente que le ha ido muy bien. Y fijaos, emprender no es solo un tema de conseguir ser un unicornio que le llaman, ¿no? Estas empresas que valen 1.000 millones de euros. No. Consiste en que tengas éxito, quizá no sé si a la primera o a la segunda, pero que tengas un éxito para que montes un negocio del que puedas vivir, montes un negocio que puedas vender y te capitalices de manera potente, o montes un negocio que te absorba una empresa grande y que entonces pases ya directamente a los puestos altos del trabajo de una empresa, a los puestos directivos. Eso es un camino muy interesante. Probablemente es más fácil alcanzar ahora mismo altos puestos, digo sin tener apellido, que aquí también todo cuenta, por supuesto, alcanzar altos puestos en una gran empresa porque te han absorbido y porque tú eras el que has montado el negocio y te han absorbido y entonces has formado parte de ese equipo directivo del negocio y luego ya has llegado más arriba, que empezar desde abajo e ir ascendiendo, bueno, pues por supuesto mostrando siempre tu valía, ¿no? Emprender también tiene un tema interesante que es que, bueno, pues lo más probable es que al principio no salgan bien las cosas, no cabe duda, pero aprenderéis un montón, como en ninguna otra manera. Un compañero también de la escuela, ahora ya no es emprendedor, sino empresario, y sigue siendo profesor, siempre contaba la anécdota de yo hice el máster que más me enseñó y el más caro. Y todos le preguntábamos, oye, ¿y ese máster cuál era? ¿Estuviste en Boston? ¿Estuviste en la London School? ¿Dónde? No me moví de España. Arruiné una empresa de 200.000 euros, decía el hombre. Efectivamente, le costó muy caro ese máster. Las demás empresas le salieron bastante bien o fenomenalmente bien y ahora es una persona de éxito. Pero bueno, pues aprendió a base de sacrificio, ¿no? ¿Qué os voy a decir en el mundo de la investigación? Ese es un tema muy duro, también muy, muy bonito, pero muy duro. A la docencia, en el caso de la escuela, no pasa en otros sitios, pero en el caso de la escuela suele estar vinculado y tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes. Quizá es de lo más enriquecedor que a nivel personal, pero también puede generar muchas frustraciones, ¿no? El tema de la investigación es muy difícil. En el mundo de la ingeniería, como tiene bastante más recorrido en el sector privado, es relativamente fácil conseguir fondos o incluso trabajar directamente para un desarrollo en una empresa, pero en el mundo de lo que es la investigación pura, más alejado ya del mercado, suele ser un mundo tremendamente difícil. De hecho, fijaos que a ellos les pasa una cosa que nos está pasando ahora a los ingenieros, pero que a los del mundo de la ciencia, de la física, de las ciencias biológicas,
les lleva pasando desde hace muchísimos años. Y es toda esta gente que tiene 30 y pico años, son doctores, y después de ser doctores lo que hacen es un postdoc, que es, bueno, pues como se le llama a las becas de la gente que sabe mucho pero que tiene que seguir formándose, y después otro postdoc, y tienen 40 y pico años y todavía no tienen una nómina, y bueno, pues a veces hacen manifestaciones y se quejan, y el tema es terrorífico porque no hay fondos para la investigación. Siempre todo el mundo pide fondos, vuelvo a recurrir otra vez, siempre cuando hay un problema, ¿veis? Se pide a papá Estado la solución, y quizá el tema, uno de los temas, porque es muy complicado esto, estribe en que es un sector en donde efectivamente pasa lo que he vuelto a comentar, lo que he comentado al principio. Cuando uno sale de una carrera como ciencias físicas o ciencias biológicas, o muchas otras, la capacidad que tiene que aportar es a la sociedad, en definitiva, a lo que le van a pagar por su trabajo es prácticamente nulo. No porque no lo haya hecho bien en la universidad, sino porque en el mundo de la investigación, desde el conocimiento que adquieres en tu etapa universitaria hasta que llegas a la etapa de aportar tu investigación, pues necesitas todavía un recorrido enorme, enorme y cada vez más largo, porque cada vez la investigación se hace más pronunciada. Y eso lo que provoca es que durante ese recorrido, hasta que no aportas tú a la sociedad para que ella te lo devuelva en forma de dinero, pues evidentemente estás viviendo a duras penas, ¿no? Y ese es un tema complicado. Así que, bueno, pues, por supuesto no os he dicho qué es lo que tenéis que hacer, ¿no? Pero yo sí que me gustaría, a lo mejor, ser un poco el abogado del diablo y sí que deciros que os lo planteéis no solo lo que os gusta, porque os van a gustar muchas cosas en la vida, uno da muchísimas vueltas. Yo cuando me dediqué a la investigación y estuve en el laboratorio, hice una tesis doctoral, pues me pareció fascinante ese mundo, o sea, maravilloso. Y ahora ya no he seguido en ese mundo. Cuando trabajé por cuenta ajena y bueno, pues yo salí de la universidad y justo pues era la época de, fijaos qué viejo soy, la época en que arrancaba Internet y bueno, yo afortunadamente estaba metido en ese mundillo y bueno, pues pude trabajar en esas cosas y me pareció fascinante, ¿no? Estar en esas empresas pioneras, etcétera. Cuando casualidades de la vida, pues un buen día me dio por estudiar una oposición, que si lo sé no me meto, pero afortunadamente y gracias a un profesor de la escuela, el profesor Lacalle, que es del cuerpo de ingenieros también, pues me puse a estudiar una oposición y de repente descubrí un mundo que no conocía para nada. Eso tan gris que parece el sector público, de repente las oposiciones que yo estudié, que son las del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, son un poco peculiares respecto a cualquier otra oposición porque no te preguntan nada de lo que estudias en la carrera. En general, en cualquier oposición, lo que te preguntan es más o menos en lo que te has formado, pues a los cuerpos TIC pues les preguntan muchas cosas de informática, por supuesto a los abogados del Estado temas de derecho y a los técnicos comerciales temas de economía, pero a nosotros no nos preguntan, en esta oposición del Cuerpo de Ingenieros del Estado, no nos preguntan nada de ingeniería, nos preguntan temas, bueno, lo tenía por aquí, por si lo queréis un poco saber, ¿no? Nos preguntan, por supuesto, cómo son las características de la industria española, pero nada de ingeniería. Oye, ¿cuánto facturan? ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo son las exportaciones? ¿Cómo son las negociaciones? Y eso es lo que más tocamos de industria. De repente nos encontramos con unos temas que tenemos que estudiar de derecho constitucional, derecho europeo, un poco, por supuesto, derecho administrativo, como en todas las oposiciones, organización europea, y encontramos un mundo del que nos damos cuenta que la mayoría de la gente ni conoce. Bueno, pues el que ha estudiado derecho, pero todos los demás, pero ni de lejos. Y empezamos a ver el mundo de otra manera. Tenemos también temas de economía, macro, micro, organismos internacionales. Empezamos a ver y a entender qué es eso del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, cuál es la diferencia entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, diferencias estatutarias básicas, ¿no? Y empezamos a entender poco a poco pues, la complejidad de esta sociedad, ¿no? Por supuesto, temas que quizá a lo mejor nos tocan un poco más a los ingenieros industriales, que son, pues, saber lo que sería el típico máster, ¿no? De gestión empresarial, economía de la empresa, etcétera.
y luego pues unos temas de política, legislación, de tecnología, sobre todo europea, ¿no? Un poco cómo está conformado nuestro sector en la Unión Europea. Y de repente, pues yo que me fascinaba la investigación cuando estuve haciendo el doctorado, me fascinaba la tecnología cuando estuve en el sector privado, de repente me encuentro con que es fascinante el mundo de organizar una sociedad, ¿no? Cómo construir esto que de trivial no tiene nada. Por contaros un poco así brevemente, porque siempre me dicen, bueno, ¿y qué hace un ingeniero del Estado? Pues fijaos, yo entré, y esto os lo digo de verdad, queriendo huir del sector de las TIC, el sector de las telecomunicaciones y de Internet, y pensaba entrar en el cuerpo de ingenieros del Estado. Bueno, cuando lo probé y pensaba, bueno, pues ahora me dedicaré a los sectores tradicionales, no sé, a energía, a industria tradicional. Y bueno, pues en aquellos tiempos, ya digo que soy muy viejo, pues era de los, no sé si pioneros, ¿no? Pero bueno, de los pocos que sabían estas cosas, de programar, de entornos webs, etcétera. Y caí directo pues, en un departamento nuevo que se dedicaba a estos temas de sociedad de la información, etcétera. Y bueno, pues viví una trayectoria muy interesante. Llevaba las relaciones con todas las comunidades autónomas para ayudarles en el fomento de sociedad de la información. Llevaba las relaciones con algunos países iberoamericanos. Tuve que viajar mucho por Iberoamérica, ayudando en aquellos tiempos, os hablo del año 2000, y por ahí, pues, a fomentar la sociedad de la información en otros países. España lo hace porque eso permitió, acordaos en esa época, no sé si sabéis un poco cómo fue la liberalización del sector de las telecomunicaciones, eso permitió a nuestras empresas de telecomunicaciones abordar mercados nuevos, ¿no? Y en eso el Estado tiene que apoyar. Después, bueno, pues estuve en distintos sitios y al final, pues, caí en otra administración, una administración local, pero claro, un ayuntamiento, unos presupuestos milmillonarios y con unas problemáticas pues muy distintas en el área de economía. La economía es una cosa que no he terminado la carrera, la estudié también porque cuando hice la oposición vi que me fascinaba mucho este mundo de la economía y no entendía por qué, bueno, pues por qué se estudiaban ciertas cosas que con una perspectiva de alguien con unos mínimos conocimientos de física o de matemáticas, pues evidentemente hay partes de la economía que no están bien montadas, que cuando lo estudias, efectivamente ellos dicen que no están bien montadas, y sin embargo que el resto de los humanos, seguramente intencionadamente y por su propio interés, pues te convencen de que tiene que ser así la economía, ¿no? Cuando para nada. Y estoy ahora en el área de gobierno de economía, pues tratando de fomentar la economía, en este caso solo de la ciudad, nada de viajes a Bruselas, ni viajes a Iberoamérica, ni mucho menos. Me limito a viajes bueno, ahora ningún sitio con el tema del COVID. Y en concreto, pues una cosa que yo creo que es muy bonita y es pues fomentar todo el ecosistema de startups, de emprendimiento en la ciudad de Madrid, ¿no? Y esto es un poco lo que os puedo contar, que seguro que no se ha aclarado nada de cuál va a ser vuestro futuro profesional, pero sí que creo que, si me permitís un consejo que yo siempre he tratado de seguir, o para poder clasificar un trabajo, cuando a mí me preguntaban si me gustaba o no mi trabajo, yo creo que la mayor parte de los días y la mayor parte de las veces, siempre he podido decir, hoy he aprendido mucho. Hoy, no este año, en este mes, hoy he aprendido mucho. Yo, si tengo algún poquito valor, que lo dudo mucho, y cuando se den cuenta ya veréis cómo me echarán, si tengo algún poquito valor es que he tenido la suerte de que en los distintos puestos que he estado he conocido a personas, y cuantas más y más diversas mejor, de las que he tratado de absorber y aprender todo lo que he podido. Para eso necesitas dos cosas. Una, tener la suerte de que en ese puesto de trabajo interaccionas con personas diversas, de perfiles diversos, mucho. Si tú estás, siempre pongo el ejemplo y con esto termino, siempre pongo el ejemplo de los dos gemelos exactamente iguales que hacen la misma carrera y que terminan con las mismas notas, y que uno va a trabajar a un pool de programadores, 5 programadores metidos en un despacho, en un sótano de una empresa, y el otro le ponen ahí de becario adjunto
a un subdirector, de lo que sea. Al año, el programador ha estado un año viendo a las mismas 5 personas, hablando de los mismos 5 temas, de si no le funciona una subrutina o no sé qué, y su mayor objetivo en la vida es ser el jefe de programadores, ese que está sentado en el despacho de al lado. En ese mismo año, ese becario, que igual ganaba la mitad, que estaba ahí adjunto a un director de cualquier cosa y que le mandaba a hacer el PowerPoint, pero que ese director le llevaba con él a todas las reuniones, en ese mismo año no ha conocido a 5, sino cada día ha conocido a 10 personas distintas, de las que pues él a lo mejor no ha dicho nada, pero ha oído hablar, le han contado cosas, ha visto miles de proyectos y de negocios distintos, y al año el objetivo de ese chico es montar un negocio como vio hacer a no sé quién, ser el director general de no sé qué sitio como vio a no sé cuántos. Tiene un abanico mucho más amplio en su proyección profesional, en su perspectiva. Y yo creo que eso es clave, eso es lo que tenéis que intentar. Si veis que todos los días, o si veis que en algún sitio vais a hacer siempre lo mismo, si veis que todos los días estáis haciendo lo mismo y veis a la misma gente, si podéis, intentad moveros, intentad buscar algo. Y en ese sentido, bueno, pues, oye, buscar otra empresa, montar un negocio, si podéis, porque los negocios tienes que tener siempre un plan B, que hay que vivir de algo, o si podéis, estudiar una oposición. El tema de la oposición siempre es una cosa, ha empezado David poniendo un montón de chistes de estos de Forges, con los estereotipos de los funcionarios, y la verdad es que esos chistes para mí tienen una única réplica, y es que el puesto de funcionario es lo más accesible y transparente que hay. Oye, yo no te pido ningún psicotécnico, no te pido que me caigas bien, que me caigas mal, que seas primo de no sé quién, que conozcas. No, mira, oye, estos son los temas, eso es algo que no está guardado en ningún sitio, la información está en internet, estúdiate estos 150 temas, en el caso de los ingenieros, o cualquier cosa, o 180, o, bueno, por ahí suelen ser los temas, estúdiatelos todos, yo te voy a hacer un examen oral, te voy a hacer otro examen oral, otro examen escrito, bueno, te voy a hacer muchos exámenes, y si apruebas, aquí tienes el puesto. Y es un puesto, pues bueno, pues si es una oposición de los grupos altos, pues es un puesto alto, y ya está, transparente para todos. A partir de ese momento, pues uno trabajará mucho, trabajará poco, pero cualquiera puede acceder. Oye, ser consejero delegado, si rascáis un poco los apellidos o los currículos de la gente, pues ya veréis que no es fácil. Mientras que aquí vi una persona que hizo esa anécdota, ¿no? Me lo comentó. Mira, voy a ver los apellidos de los puestos directivos de los funcionarios y voy a ver los apellidos de los puestos de los puestos de dirección de las empresas. Y era muy curioso el conjunto de apellidos, era muy, muy curioso. Además, él hizo ese estudio y, como sabéis, en el INE están los apellidos estadísticamente, ¿no? Los más estadísticos, los que tienen más o menos población, se notaba enormemente la diferencia. Fue una cosa muy curiosa. Bueno, pues no quería haceros perder más tiempo. Aquí estoy abierto a todas las preguntas que queráis hacer. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo creo que han sido dos ponencias muy interesantes porque han hablado de cosas que en la escuela realmente se habla poco. Yo creo que, sin embargo, tienen la máxima importancia cuando estamos en la escuela, y es cómo enfocar la carrera profesional. Los dos, David y Fernando, me ha parecido que hablabais un poco de las etapas iniciales de la carrera profesional, pero ambos habéis llegado al sector público después de una trayectoria. Me gustaría pediros que me contaseis un poco cómo habéis dado vosotros el salto, porque aunque lo habéis mencionado de pasada, me gustaría que no todos los que nos estarán aquí acompañándonos estarán acabando o recién acabada la carrera, y para que viesen un poco dónde están los puentes que permiten eso, un reenfoque de la carrera profesional tan grande.
Bueno, en mi caso, quizás es un poco más complejo, porque en el acceso a lo que es a la carrera de funcionario, está claro, como bien explicaba tanto Fernando como yo en mi presentación, es a través de una oposición. Y esa es la manera más clara y más nítida, más limpia. Pero yo no he entrado, yo he entrado en la carrera política. Yo llego a este puesto, pero por la carrera política. Entonces, yo lo que hice fue, pues, tuve una inquietud alguna vez, me motivó, quería hacer algo distinto, quería contribuir a la sociedad. Hablé con el responsable del partido en la ciudad donde yo vivo y le pareció bien contar conmigo y ahí empezamos a trabajar juntos. Y bueno, pues los primeros 4 años fueron de concejal a tiempo parcial y bueno, pues luego me ofrecieron este puesto y ya está. Entonces, es más, el acceso a la carrera política tiene una parte más parecida a la empresa privada, más del trato personal, de que te conozcan, de que caiga bien la entrevista, el responsable, bueno, y tiene luego sus complejidades particulares que además yo no entro porque nunca he participado en ellos, nunca me han hecho falta. Y el hecho de que un ingeniero quiera participar, como antes comentaba Ignacio, al principio, no hay mucha tradición de los ingenieros en ocuparse de la política. Y creo que eso es una carencia, porque al final los ingenieros tenemos una forma de ver el mundo diferente a la manera que tiene de ver otras profesiones. Porque al final los años de carrera, esa manera de trabajar estructurada, esa manera de estructurar las diferentes asignaturas, eso que a veces decimos para qué sirve, pues a veces nos sirve para estructurar la mente de una manera determinada y enfocar los problemas de una manera determinada y tener una vocación determinada. Entonces, mi acceso es por ese lado. Entonces, bueno, pues, y además es un acceso que yo tengo entendido como algo temporal. Yo no entiendo la política como algo que tenga que estar alguien toda la vida y que no tenga otra cosa y se agarre y haga lo que sea por mantenerse, porque eso es muy delicado y muy peligroso. Pero bueno, teniendo otra carrera profesional y teniendo mi vida hecha, tener este tiempo de dedicación a la sociedad que luego pasado mañana lo pueda dejar y porque me echen, porque no consideren el mío, porque yo me case o por lo que sea, o porque llegue el periodo de los 4 años y puedo volver a mi vida normal, pues bueno, pues es un proyecto personal, temporal, limitado y del que estoy muy satisfecho, que estoy muy contento. Para mí es una experiencia muy enriquecedora. No sé, Fernando, si tiene a lo mejor otro punto de vista, quizá. Yo no os voy a engañar. Yo ahora mismo estoy en un puesto de directivo, soy director general. Digamos que ya no sales de lo que son los funcionarios tradicionales. Y eso nunca lo negaré. Fue casualidad, un cúmulo de casualidades. Yo creo que en la vida hay que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Por supuesto que hay mucha gente que le pasa el tren y ni se entera, o ni da el salto a subir, o ni está preparado. Eso sí, pero también conozco a muchísima gente que está perfectamente preparado y nunca pasó el tren por ahí. Eso es una realidad, yo siempre lo diré, que bueno, pues quizá tuve suerte de que entré en un sector muy innovador, el tema de las tecnologías en mi época. Yo fui de los que montaron, los que ayudaron a montar la red IP en la escuela. O sea, fijaos en aquellos tiempos. Ahora es una cosa que ya lleváis en el móvil, pero en aquellos tiempos había que montar unas tarjetas, unos ordenadores, una cosa increíble. Bueno, pues me gustó el tema y cogí experiencia profesional. Cuando entré en el ministerio tuve suerte. Bueno, pues no todo el mundo tiene esos trabajos que te permite llevar relaciones con Iberoamérica o con comunidades autónomas. Hay muchos trabajos de funcionario, bueno, pues que no hay que negarse, bastante más monótono y bastante más gris. Y te toca hacer unos pliegos o te toca hacer pues inspecciones técnicas y cosas así. Pero bueno, cada uno lo que tiene que hacer es intentar enfocarse hacia lo que le gusta y si tienes que pasar una época de algo bueno, pues que ves que siempre va a ser igual y que no va a ser muy enriquecedor o que, bueno, pues vas a esperar a que cuando me toque ya me harán jefe de no sé qué y voy ascendiendo, bueno, pues ahí está en vuestro, y ahí es un poco vuestro tema personal de intentar buscar, abriros camino de otra manera, buscar otras alternativas, hacer cosas nuevas, ¿no? Intentar cambiar. Y bueno, pues en mi caso, en una de estas, bueno, pues, bueno, pues fueron un cúmulo, bueno, no es una, a lo mejor un cúmulo de cosas que fue saliendo bien y fui cogiendo puestos cada vez de más responsabilidad y al final, pues, te toca un puesto de estos que, bueno, pues tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes, por supuesto. Y una cosa que quería destacar, perdona, que el hecho de entrar en la administración no significa estabilidad.
estabilidad de estar encasillado. No significa encasillamiento, porque hay movilidad dentro de la administración. Dentro de la administración de la comunidad autónoma, como del ayuntamiento, como del Estado, uno tiene movilidad cuando va siguiendo plazas porque tú estás en tu plaza en una dirección general y a lo mejor sale otra en otra dirección general. Pero incluso también entre administraciones nosotros tenemos, o sea, hay un movimiento de ingenieros y otros funcionarios que están en la administración del Estado que por lo que sea, porque o no les gusta su proyecto o quieren hacer otra cosa diferente, y se mueven y pueden capítulos y maneras de cambiar y pasan a estar en la administración de la Comunidad de Madrid. O estar en la Comunidad de Madrid y pasan a estar en el ayuntamiento o viceversa. Eso, yo le he oído a Fernando describir esas posibilidades en otras ocasiones. También nos ha contado en alguna ocasión la posibilidad de estudiar unas oposiciones ya entrada una carrera y que él como preparador se encuentra gente que da el salto, incluso ya bastante mayores de todas las edades. Es decir, que es un camino que siempre está abierto y me imagino que siempre tienes algo que aportar. Yo quería también destacar que veo en vuestras dos ponencias, por un lado, como un sentido de la responsabilidad de enfocarse a uno mismo. Es decir, parece que uno está en la carrera y como que se pone en manos de la escuela para que la escuela le lleve por un camino, y muchas veces esto lleva a la decepción de que resulta que uno no ha terminado donde pensaba, cuando la responsabilidad es de uno y tiene que hacer lo posible por complementar la formación de la escuela, por ampliarla cuando sale, etcétera, pero no pensar que simplemente por entrar en la escuela y dejarse llevar ya va a llegar a un sitio. Y veo que esto lo que estáis diciendo es que hay que mantenerlo después en la vida. Tú, David, has hablado muchas veces de si no te gusta algo, prueba otra cosa, hay que equivocarse, etcétera. Fernando, por su propio perfil, ha probado muchísimas cosas. Eso al final enriquece y ayuda a tomar decisiones mejores con el tiempo, yo creo. Creo que eso ha sido un mensaje que queda de vosotros dos. Bueno, os voy a hacer yo una última pregunta y después, si queréis, damos paso a los asistentes. A mí me gustaría preguntaros qué creéis que los ingenieros industriales en concreto, y si podéis particularizar para nuestra escuela, qué creéis que nosotros podemos aportar a la sociedad desde la administración. Pues lo primero es fundamental, conocimiento técnico, que es fundamental. O sea, y cuando uno sale de la carrera, pues el nivel de conocimientos que tiene básicos es enorme, pero el nivel de conocimiento aplicado a lo mejor no es tan amplio y no tiene la profundidad de vida. Pero ese conocimiento básico que se tiene, esa manera de trabajar, esas estructuras mentales que se crean durante la carrera, ese aprender a esforzarse, nos hace que nos podamos enfrentar a muchos problemas con una gran solvencia. Y eso que al principio puede ser una carencia, eso nos hace que luego vayamos desarrollando actitudes para ir acometiendo pues, el campo que nos vayamos a especializar. Si nos especializamos en un campo de gas, pues podemos profundizar y trabajar todo lo que queramos. Y depende también de la voluntad de cada uno. O sea, si alguien tiene voluntad de trabajo, para mí no hay proyecto, casi proyecto, por lo menos para los ingenieros, que sea aburrido. Si uno tiene voluntad de hacer las cosas bien, de investigar, de profundizar, si nos toca hacer un pliego de condiciones por un contrato y el mes que viene o dentro de 3 meses para otro contrato. Es verdad que tiene facetas en la administración que son más aburridas por toda la tramitación burocrática, pero porque es muy perfeccionista y a veces es compleja. Pero eso te obliga a esforzarte, a aprender cómo hacer las cosas, cómo hacer esto mejor, por qué hacen esto, por qué no hacerlo. En temas administrativos, en temas técnicos, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Qué solución le doy a esta necesidad? ¿Me están planteando cómo hago esto? ¿Qué solución le busco? Es decir, que un ingeniero en cualquier campo, trabajando en la ingeniería, lógicamente, tiene posibilidad de desarrollar su creatividad, tiene posibilidad de desarrollar su imaginación, de buscar soluciones, de aprender cosas nuevas, de cambiar dentro de la administración, como decía antes, de pasar por otras funciones, de pasar como Fernando por empresas privadas, por empresas públicas, tiene una posibilidad de desarrollo enorme. Y eso es algo que es muy valorado por la sociedad. Que haya alguien que sepa decirte esto es así por esto, que haya alguien que sepa decirte tengo un problema de una instalación nueva de una fábrica, ¿cómo la protejo contra incendios? Si tienes esta solución que te lo permite y esta no. O cambia el reglamento de tal porque ese reglamento no da respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad.
Eso es algo que lo tienen que hacer los ingenieros, no lo puede hacer otra profesión. Bueno, yo diría una cosa. Nosotros podemos aprender cualquier cosa que saben otros y otros no pueden aprender ciertas cosas que nosotros sabemos. Me refiero a los temas de matemáticas y de física básica. Eso que todos los ingenieros cuando estudiamos en la carrera decimos, esto no sirve para nada. ¿Para qué me sirve el teorema fundamental del cálculo o los teoremas de Thevenin de electrónica o los principios de termodinámica, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Pues resulta que o los aprendes con 18 años o luego, vamos, no metes a una persona de 30 años el teorema fundamental del cálculo en la cabeza, ya no te cuento física cuántica ni de casualidad. Con lo cual, nosotros no vamos a tener ningún problema con 30 años de aprender todo el derecho que queráis, toda la economía que queráis. Es más, a los ingenieros el derecho se nos da muy bien, porque en contra de lo que podéis imaginar, el derecho no es una cosa subjetiva, teórica, no, todo lo contrario, se intenta que no lo sea. Y nuestra mente organizada, pues le funciona muy bien. Ya ni os cuento la economía, ¿no? Y eso aporta muchísimo valor. Eso sí, insisto en que hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, un ingeniero, bueno, pues tiene un valor, un ingeniero simplemente normal, tiene un valor muy limitado. Y eso se refleja en los salarios. Aquí no hay trampa ni cartón. Si a una persona la pagan 30.000 euros, es porque la empresa considera que vale 30.000 euros. No existe eso de los malvados que te quieren pagar menos y tú aportas mucho más. Y por supuesto tampoco existe eso de que hay alguien que diga el salario mínimo tiene que ser no sé cuánto. Bueno, pues el salario es el que es. Esto es un mercado y no debemos engañarnos. Si de verdad que si alguien es excelente en alguna cosa, no le quepa la menor duda de que va a conseguir grandes salarios. Y grandes salarios, uno puede pensar siempre, a mí no me importa tener mucho sueldo, lo importante es ser feliz y todas esas cosas. Probablemente, pero hay una cosa, igual yo he estado siempre obsesionado con eso, que es la capacidad de elección. Siempre cuenta Friedman, siempre cuenta, y la anécdota la cuenta varias veces, cuando él explicaba a su hijo, cuando le decía, ¿no?, que el pobre, ya sabéis que mal acabó, siempre explicaba, oh, papá, es que los de la tribu no sé qué del Amazonas, nadie puede negar que son mucho más felices que tú. Fíjate, ellos están todo el día pescando ahí en el río Amazonas y tú, que le gustaba mucho pescar, solo vas a pescar el fin de semana que puedes, estás el resto del tiempo trabajando y tal, y ¿cómo tú eres más feliz que ellos? Es imposible. Fíjate todo el dinero que tienen y ellos son felices. Y él siempre decía lo mismo. Sí, por supuesto, pero ellos no tienen la elección de hacer ninguna otra cosa. De hecho, ni siquiera pueden venir a pescar al río, al lago de Ottawa donde yo pesco. Mientras que yo posiblemente tenga mucho menos tiempo, pero tengo una gran capacidad de elegir distintas cosas y de proyectar mi vida de diferentes maneras. Ellos solo van a ser pescadores. Yo puedo ser profesor de universidad, puedo ser economista, puedo ser director de una empresa o puedo montar una tienda. Ellos no. Yo creo que eso es una cosa que siempre tenéis que plantearos. Si sois ingenieros y solo podéis hacer esto, pues vais a tener, a lo mejor sois felices con lo que hacéis, no cabe la menor duda. Eso no hay que meterse en esos temas. Pero es peligroso porque igual no podéis tener la capacidad de decidir o de elegir hacer otras cosas en vuestra vida. Y la vida es muy larga. Es como esta gente que se hace un tatuaje porque le gusta mucho ese dibujo. Y resulta que es como si siempre se pone esa misma camiseta. En algún momento te va a dejar de gustar ese dibujo. En algún momento puede que te deje de gustar esa forma de vida que llevas. Y sería muy interesante el poder tener esa capacidad de cambio, ¿no? David lo pone muy claro en su ejemplo, ¿no? Él trabajaba en una cosa y de repente ha tenido la capacidad, y no todo el mundo la tiene, de cambiar su trayectoria profesional. Y yo creo que eso es de verdad de las cosas que más pueden enriquecer a la persona. A lo mejor no lo hace nunca, pero solo el tener la posibilidad de hacerlo
te enriquece como persona. Y si lo haces, no os quepa la menor duda que la mayor parte de la gente, cuando hace distintas cosas en su vida, nunca se arrepiente de ninguna de ellas, porque todas enriquecen y complementan. Posiblemente el mensaje que nos dejó la escuela, algunos nos hemos dado cuenta y otros a lo mejor no nos hemos dado cuenta tanto, pero el mensaje que nos dejó aquella escuela era la importancia de la formación, la formación que nos daba y lo versátil que te hacía, por la intensidad, la extensión de los temas y por la diversidad de los temas que tenía, bueno, y que conserva nuestra carrera. Así que si queremos... Vamos a pasar a abrir la intervención a los asistentes. Pues, yo creo que vamos a ver cómo se desarrolla esto, si cada uno va preguntando, interviniendo, y si vemos que se complica la cosa, pues haremos algún tipo de moderación. Así que, por favor, si alguien tiene alguna cuestión. Creo que he activado los micrófonos de todo el mundo para que lo puedan activar y desactivar para intervenir. Si alguien tiene problemas, si lo está intentando y no puede, que por favor escriba un mensaje en el chat. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Tobes, ¿me escucha? Sí. Vale. Bueno, voy a hacer una primera pregunta. Bueno, yo soy ingeniero industrial de la escuela, salí hace 10 años ya. Y bueno, estoy en esa fase de un poco planteándome si esto puede ser una opción para mí. Tengo dos preguntas. Una, por lo que he estado investigando, hace unos años no se publicaban tantas plazas de ingeniero del Estado. Desde hace unos años para acá parece ser que hay más plazas. Y por lo que he podido leer es porque se han dado cuenta que somos muy valiosos y nos quieren en todos lados, ¿no? Parece ser que ya no solamente en industria, sino que en muchos sitios se pide, ¿no? Este perfil. Quería saber vuestra opinión al respecto. Y una segunda pregunta, desde mi desconocimiento, porque ya os digo que estoy empezando a planteármelo, se suele leer por ahí que esto es como un retiro para personas que, bueno, quieren un horario fijo y un puesto tranquilo. Yo que soy una persona inquieta, ¿qué futuro tengo como ingeniero del Estado? Gracias. Bueno, te cuento si quieres el por qué se han aumentado enormemente las plazas. A ver, bueno, no sé, si sabéis, entre otras cosas, pues ayudo a la preparación en el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros Industriales, no solo de la escuela, es de todos los ingenieros industriales, pues organiza la preparación desde hace muchos años y al principio yo me preparé también en el colegio, pues salían efectivamente 5 plazas, 6 plazas y bueno, pues había que competir ahí con un montón de gente de toda España y solo salían unas poquitas plazas. Eso ha ido aumentando y los últimos años salen pues 30, en la última convocatoria que ha sido en este noviembre han salido 50 plazas. Para los exámenes, estos 50 plazas se realizarán los exámenes en el año 2022, ahora en el año 2021 se van a realizar los exámenes de la convocatoria anterior, que eran 40 y pico plazas, cada vez parece que hay más. Esto va de año en año porque esto tardas un año en estudiarlo, por lo menos, no es una cosa trivial. Y lo que ha ocurrido es que efectivamente hemos salido del Ministerio de Industria y ahora estamos dispersos por muchos ministerios, en defensa, en energía, que ahora es el ministerio que le llaman de transición a no sé dónde, en el de economía, telecomunicaciones, incluso en otras administraciones. Y desde allí, pues bueno, pues cuando alcanzas puestos un poco más de responsabilidad y te toca pedir plazas, pues siempre lo normal es que cada uno, entre otras cosas, siempre piensa que lo que conoce es lo mejor, ¿no? Uno siempre, ¿qué música te gusta cuando eres joven? Pues la música que escuchas. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Conoces tu cuerpo, conoces tu preparación y entonces en muchas ocasiones dices, bueno, pues yo quiero una persona para tal trabajo y la verdad es que me encajaría alguien del cuerpo de ingenieros industriales, porque lo conozco, es lo que más conozco y eso es lo que ha dado pie a que se vaya extendiendo el número de plazas. Eso ha hecho que ahora mismo la oposición
que no está exenta de un palizón, sea tremendamente interesante, porque a pesar de que, bueno, seguro que me habéis visto, yo muchas veces procuro dar charlas de contar un poco qué es eso de trabajar en la administración para incentivar que la gente se meta en el cuerpo de ingenieros, porque de verdad no es lo que yo digo, sino en general todos mis compañeros del cuerpo están muy contentos de trabajar en la administración, y ahora te responderé a la segunda pregunta de si es aburrido o no. Pues ahora mismo es tremendamente interesante porque hay un montón de plazas, tantas que los pocos que se inscriben o que van al primer examen no conseguimos, ningún año hemos conseguido que habiendo 40, 30, 40, 50 plazas, hayan ido al primer examen ni 200, 160, 170. Son ratios tremendos, ¿no? Y eso es pues una gran oportunidad. Eso sí, fijaos que en los últimos años, que hay tantas plazas, estamos intentando que entre mucha gente, porque compiten contra ellos mismos, porque quedan plazas vacantes. Simplemente pues porque no hay, en esos 200 personas que se apuntan, no hay gente suficiente que se trague los 150 temas, pero tragados, bien tragados. Y claro, de hecho, yo cuando empecé, os lo juro que cuando estaba en medio de los estudios, y yo era pues un alumno de los empolloncines, más o menos, de los estudiosos, hice la tesis y tal, decía muchos días, si lo sé, no me meto en esto. Me fascinaba lo que estudiaba, pero claro, eso de plantearte, no, es que ahora pues ya sabes un montón de ingeniería y ahora sí, en el plazo de un año, pues te tienes que meter pues unos conceptos de derecho, unos de derecho administrativo, derecho constitucional, derecho europeo, aprenderte 30 sectores industriales y aprendértelos pues como si trabajases en ellos. Oye, ¿cuál es la facturación? ¿Cuáles son las importaciones? ¿Cuál es el número de empleos? ¿Dónde están ubicadas las fábricas en España? ¿Cuál es la potencia pico demandada por el sector eléctrico? Bueno, así hasta en 30 sectores, ¿no? Y luego te viene la economía y saberte, pues, un montón de economía, no lo que se estudia en el libro de Introducción a la Economía, los típicos libros de estos. No, el de Introducción a la Economía, el de Economía Avanzada, el de Macro, el de las nuevas políticas económicas y lo que se les ocurra. Y luego la administración de empresa. Entonces, ¿y te parece que es imposible de asimilar? Pues rota esa barrera, que por supuesto cualquiera lo puede hacer. Esto no tiene más truco que decir, voy a ir a por ello, me voy a sentar y me pongo a estudiar. Es exactamente igual, no sé si alguno de vosotros ha competido en alguna competición deportiva, es exactamente igual que cuando vas a competir de verdad en el deporte, ¿no? No te planteas si tengo que entrenar o no tengo que entrenar. Bueno, yo tengo que entrenar. Llueve, entreno. Estoy malo, entreno. Un poco menos, pero entreno. Hoy es mi cumpleaños, yo entreno. O sea, no, es que ni concibes, forma parte de tu vida. Y de repente, lo que era imposible, eso de hacerte 40 kilómetros en 3 horas, imposible, te morías, cualquiera se muere antes, resulta que es una cosa pues normal. Y simplemente porque has entrenado, tu cuerpo se ha habituado y no has hecho ninguna cosa extraña, ¿no? Es una cosa que es perfectamente posible. De hecho, la mayoría de la gente hace sacrificios casi tan relevantes, pero que no suenan tan mal. Hay mucha gente que yo conozco que le ha tocado, bueno, sobre todo en la crisis del 2008, pues irse a trabajar a Arabia. Y pues, grandes amigos míos, ¿no? Arabia, pues sí, muy bonito, muy interesante, pero estás 8 o 10 horas trabajando y luego al condominio a ver la tele o jugar al tenis. 8 o 10 horas trabajando, ver la tele y jugar al tenis. Y así durante 1 año y 2 años. Y dices, bueno, es que para eso me encierro a estudiar, pero no esta, no tareas. Si voy a dedicar todo este tiempo a dar la vida a otro, pues bueno, me doy mi tiempo para mí, ¿no? Y respecto a si es algo aburrido, a ver, yo lo que sí que te podría decir es que no te voy a contar eso de que todos los funcionarios trabajamos muchísimo, o de que es un tópico el funcionario que no trabaja, o de que a todos se nos cae en el boli. Esos tópicos son exactamente igual en la administración que en la gran empresa. Pero no lo dudes. Y si quieres, me paseo contigo con una gran empresa y alucinarías de ver cómo, igual que en la administración, se cumple las proporciones de Pareto. Y no sé si te diré el 80-20, pero una gran cantidad del trabajo la hace un pequeño porcentaje de gente. Esa gente especialmente motivada,
especialmente puesta en el sitio adecuado y que vale para eso y que mueve. Y mucha gente, pues bueno, pues que tira mucho menos del carro. Eso no ocurre en las pymes. Tú en una pequeña empresa, y eso es de razonable, ¿no? Si hay solo 3 personas para regar un huerto, ¿no? Eso se estudia mucho en economía. Si este huerto es de 3 personas, el huerto se va a secar, seguro, porque si una de las personas dice, bueno, hoy no riego, hay 1/3 de los días que no riegas. En un latifundio con 100 personas, pues no importa que haya 1, 2 o 3 que no rieguen, porque el huerto no lo nota. Eso pasa. En una pyme no puede haber una persona que no trabaje, pero en una gran empresa, ¡buah!, ni te lo imaginas. Y es un problema de recursos humanos que es muy difícil de resolver, tanto en la administración como en la empresa. Dicho esto, te vas a encontrar con que eres tú el que tienes en la mayor parte de tu vida profesional la capacidad de poder decidir, bueno, voy a hacer el mínimo de trabajo, no me apetece, no estoy motivado, que al final la motivación cuenta mucho, y bueno, pues trabajo lo que tengo que trabajar y ya está. O eres tú mismo el que trabajando en esto, o incluso abriendo otra nueva línea, o haciendo eso que llaman ahora de intraemprendimiento dentro de la empresa, vas a dedicarle pues muchas más horas. Yo ahora, claro, no te puedo poner el ejemplo mío de la administración porque lo que son, llaman puestos directivos, bueno, y a los niveles de subdirector también ocurre, pues no tienes horario, no tienes, la disposición es absoluta, pero absoluta como si estás en un consejo de una empresa. Eso por supuesto. O sea, si pasa cualquier cosa, tú estás ahí. Ha comentado David el tema de la explosión de gas, pues a uno de mis centros, donde yo tengo un centro de innovación, le afectó directamente. Pues ahí hubo que estar día y noche a ver qué pasaba, que se había roto los ordenadores, había equipo, había cosas, y bueno, pues eso te toca, pero te toca eso, y el domingo siguiente de repente se le ocurre, pues no sé, al alcalde o al concejal o al jefe que te toque, que tiene que sacar un proyecto, dar una ponencia, dar una charla, y eres tú el que tienes que escribirlo, y no puedes decirle, te lo escribo el lunes, yo ficho el lunes y no te preocupes que te lo preparo el informe o lo que tenga que preparar el lunes. No, pero es, insisto, fuera de los tópicos, exactamente igual en la gran empresa que en la administración. De hecho, la administración es una gran empresa. Me parece que volvemos otra vez a lo que yo veía de los mensajes, de que es la actitud de uno mismo en muchos sentidos la que marca la diferencia. David, yo creo que tú también puedes hablar sobre las posibilidades de hacer trabajo interesante y no aburrido y dinámico en la administración. Fernando, y como indicaba yo antes, al final depende de las ganas que ponga cada uno. Depende de la capacidad de cada uno y de las ganas que ponga cada uno. Si uno tiene ganas de hacer cosas, primero, y casi es muy importante, casi más importante, si uno le pone ganas a lo que está haciendo, ese es el primer punto fundamental. Lo que te toca hacer, hazlo con ganas, porque al final es tu responsabilidad, depende de ti, es lo que tienes en ese momento. Si tú pones ganas a lo que haces y después tienes ganas por hacer cosas, tú puedes hacer cosas muy entretenidas y muy variadas. Uno piensa que está haciendo uno en la administración, dice, pues pasando papeles y poniendo el sello y estampando. No, para nada. Claro que tiene un trabajo administrativo, pues como en todos los sitios tiene un trabajo administrativo. Claro que tiene que hacer los procedimientos de la administración. Muchas veces los procedimientos tienen un peso importante. Pero uno piensa el trabajo de ingeniero y dice, bueno, ¿quién encarga que se haga una obra determinada y quién pone las condiciones? Pensemos en cualquier cosa, pensemos en temas de hidrógeno que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando en proyectos de hidrógeno y de desarrollo de hidrógeno. Pues estamos trabajando ingenieros en ello. Temas de energías renovables. Estamos trabajando en temas de utilización de energías renovables en la administración. Bueno, pues hemos tenido una reunión porque al final quien está hablando del tema, que son gente de contabilidad, gente de administración, se encuentran perdidos en la parte técnica. Y hablan con nosotros que sabemos de la parte de administración, que conocemos los aspectos económicos y conocemos la parte técnica. Pero si uno quiere nada más que hacer cosas sencillas y no molestarse y acabar a las 3 menos 5 y marcharse, pues sus posibilidades de desarrollo de promoción y de realización personal serán mucho menores. Entonces, el trabajo es entretenido en la medida que uno quiera hacerlo entretenido. Nosotros, ya comentaba, estamos trabajando y estamos liderando en la Comunidad de Madrid grupos de trabajo a nivel nacional y algún grupo de trabajo participamos y lideramos a nivel internacional. Entonces, de hecho,
Ahora ya no por culpa de la pandemia, pero de hecho he estado viajando, no yo. Yo viajaba en mi época de la empresa privada, pero funcionarios técnicos de la administración están viajando fuera de España para tratar en temas en grupo de trabajo. Y temas de los más variados. Como en algunos ejemplos, pero hay muchísimos más ejemplos. Tema de, ¿te gusta la mecánica, te gustan los coches? Pues en tema de mecánica de coches de ITVs tenemos un trabajo enorme. ¿Te gustan los coches antiguos? Pues en temas de catalogación de vehículos antiguos y eso, tenemos un trabajo también y se están haciendo cosas. ¿Te gusta el tema de instalaciones? ¿Te gusta el tema de energía? Cualquier cosa que le guste, que pensemos de ingeniería, cualquier especialidad. Quizá metalurgia no. Tengo un campo en la administración de la Comunidad de Madrid, yo que soy ingeniero metalúrgico, entonces, industrial metalúrgico, entonces tengo esa debilidad. Pero incluso en eso, por ejemplo, en minas, pues también tengo un trabajo enorme, fundamental, importante, con temas medioambientales, con temas de restauración, con temas de planes de labores, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando en ese campo, que es un tema que linda con la parte de metalurgia. O sea que incluso la parte de una piensa en ingeniería, en metalurgia, tiene pues instalaciones eléctricas de protección contra incendios de gas, temas de control, temas de peso, de metrología. Uno piensa, temas radioactivos no tenemos, pero hay quien tiene temas radioactivos. Entonces, al final, es tan amplio el campo que aquel que tiene ganas de trabajar, que quiere especializarse, se puede especializar. Aquel que llegado en un momento de su vida quiere cambiar, puede pasar de, como decía antes, puede pasar de la administración autonómica a la central porque quiere hacer un proyecto, o al revés. Si uno encuentra un jefe que no le gusta, y eso pasa en todos los sitios, privados y públicos, en una empresa privada está mucho más limitado, en una empresa pública está más protegido en la administración pública. Y además puede saltar a otro campo. O sea que aquel que tenga ganas, vocación, voluntad, puede trabajar, puede hacer cosas. Es muy interesante poniendo juntos lo que habéis dicho, la cantidad de áreas, porque en la administración al final confluyen todas las áreas o casi todas las áreas de la técnica y de la ingeniería, y además hay movilidad y mecanismos de movilidad previstos dentro de la administración. Habéis hablado de vacantes y cosas de esas, o sea que efectivamente eso yo creo que es un aliciente. Pues subrayando lo que decís de que sí, claro que hay trabajos que se pueden hacer apasionantes y luego uno se puede implicar hasta el grado que quiera, por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Hola, me llamo Sandra, no sé si me oís bien. Sí. Que yo desde un punto de vista más, es para Fernando, desde el punto de vista del preparador, que ¿cuánto tiempo de media suele tardar la gente? Y si se vuelven a presentar una vez que no han conseguido plaza y ya desde el desconocimiento total, ¿cuántos temas son? ¿Cuántos exámenes? Y si hay todos los años convocatoria de plaza. Hola Sandra. Gracias. Pues te cuento así rápidamente. Normalmente la gente que no lo aprueba el primer año, pues a lo mejor no lo aprueba la mayoría, pero un 30% sí que, el 30-40% sí que lo pueden aprobar, de ese margen más o menos. La gran mayoría en 2 años sí que lo aprueba, insisto, dedicándose a por ello. ¿Cuántas horas al día? Todas las que puedas. ¿Hay que dedicarse exclusivamente? Hay gente que se dedica exclusivamente, hay gente que trabaja y estudia. Yo aconsejo a la gente que está trabajando que, a no ser que sea el típico trabajo de salir a las 9 de la noche, de viajar todas las semanas, que entonces no hay tiempo material, que lo compagine, por lo menos en las primeras etapas de la oposición. Porque creo que es mucho mejor para la mente el tener 2 actividades distintas y porque hay menos tensión, menos estrés. El hecho de que tú apuestes tu futuro a una sola carta yo creo que genera un estrés negativo, ¿no? para una oposición. Ahora, insisto, cada uno tiene que ver su situación. No todo el mundo tiene el mismo tiempo, no es lo mismo estar solo y no tener ninguna responsabilidad que tener una familia o que cuidar de otras personas. O sea, hay muchas casuísticas, ¿no? Cada uno tiene que planteárselo. Mi caso, pues yo me la saqué trabajando, me la saqué en 1 año, pero no hacía otra cosa. O sea, yo tuve suerte, que me aconsejaron bien, y yo venía del trabajo y me metí a mi casa y digo, bueno, pues son las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche hay 6 horas. Y así un día tras otro, y el fin de semana, todo el fin de semana. Y al principio te puede parecer una locura, pero
no lo es. O sea, es que es mucho menos fuerte que entrenar para una competición. Y al final te acostumbras y todos los días pues estarás más o menos cansado, pero tú te sentabas. Es verdad que yo acababa ya con 1000 truquitos, desenchufando la tele, de manera que si me sentaba en el sillón la tele no funcionaba y tenía que estudiar, y así todo, ¿no? Bueno, pues no ibas de fiesta, no salías, hacías un poco de deporte y estudiar y estudiar y estudiar. Si te gusta, porque son temas, a mí me gustaban, era bonito, pues bueno, es cansado, pero es entretenido. Yo iba en el coche escuchando temas, en el autobús, pues yo siempre llevaba una mochila, ahora ya siempre la llevo y sacaba temas, y digo yo, todo el mundo, ¿no? Era aprovechar al máximo el tiempo, y al final pues van pasando los días, las semanas, y vas adquiriendo un conocimiento enorme, porque es constante, constante, constante. Es como decir, bueno, de lo que sabías el primer año que entraste en la universidad, en la carrera de industriales, a lo que sabías el segundo, el tercer año, pues es enorme la diferencia, ¿no? Y digo el segundo, el tercer año porque concentras todo ese tiempo de estudio en todo en un año, ¿no? O sea que sí. Y respecto un poco al examen, si quieres te cuento así rápidamente, son varios exámenes, el tema es un poco largo. El primer examen es un examen escrito, hay 60 temas, de los cuales hay 30 temas que son temas de derecho, pues un poco, bueno, pues te preguntan qué es la Constitución, cómo es la separación de poderes, cómo es el modelo organizativo del Estado, cómo es la Unión Europea, cómo son los planes organizativos de la Unión Europea. Es una complejidad que nadie entiende, dónde está el legislativo y el ejecutivo en Europa. Es una cosa ya de alucinar, es muy bonito aprender eso. Luego te das cuenta de que nadie lo sabe, muy poca gente. Si no lo estudias es imposible, por muchos periódicos que leas. Y luego hay otro bloque de temas que son, pues, oye, explícame el sector eléctrico en España, cómo se liberaliza, cómo se separa, no sé qué, cómo se monopoliza, explícame el sector de las telecomunicaciones, el sector de automoción, así hasta 30. Eso tienes que escribir 3 temas de esos que salen al azar en 4 horas y media, a 1 hora y media cada tema, y bueno, pues escribiendo como loco. Si apruebas ese examen, luego tienes el examen de inglés. Si apruebas ese examen de inglés, hay un segundo idioma, pero este es optativo, solo para subir nota, francés o alemán. Si apruebas ese, viene el examen, pues quizá más duro, porque es un examen oral. Ahí sí que hay 90 temas. Te saldrá al azar un tema de economía, te saldrá al azar un tema de gestión y administración de empresas, y te saldrá al azar un tema de política europea. Y tú, bueno, pues te pones ahí a pecho descubierto delante del tribunal, a hablar durante 1 hora, bla, 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 y bueno, pues ahí, insisto, compites contra pues, quien mejor lo haga. En el fondo, es una entrevista de trabajo. Ellos evalúan tu capacidad de comunicar, de expresarte y conocimiento que tienes y tu profesionalidad a la hora de expresarlo. Y ese examen oral marca la diferencia. No todas las oposiciones son exámenes orales donde, bueno, pues entiende un poco que no es trivial, ¿no? El estar 1 hora hablando a una velocidad muy alta, después el tribunal te saca las cosquillas haciéndote preguntas, y el tribunal, pues como los españoles somos muy así, te hacen unas preguntas que más que parece que intentan alardear de que ellos saben mucho, poniéndote a ti en una evidencia que te vuelves loco. Pero bueno, al final la gente pasa, o sea, así que tampoco es tan difícil. Y luego ya, pasado eso, hay un último examen, este ya es más facilito después de todo lo que has pasado, que es un supuesto práctico. Ese ya sí que es, bueno, pues estás ahí 4 horas y te dan cualquier supuesto, que pueden ser desde más académicos, pues hacer un análisis empresarial, un balance contable, un análisis de ratios financieros, tipo de cosas, que eso lo estudias y no es problemático, hay que estudiarlo, claro, a un supuesto un poco más etéreo, más subjetivo, ¿no? De repente, pues, te descargan ahí un montón de PDFs con normativas, reglamentos europeos y no sé qué, y tienes que andar indagando, hacer un informe, pues, una cosa muy típica del ministerio, ¿no? De repente el ministro se tiene que ir a Bruselas a una reunión y le tienes que preparar, pues, todo el informe a toda velocidad, ¿no? En 4 horas no, evidentemente, pero a toda velocidad y todo muy ordenadito y todas las cosas bien buscadas y, por supuesto, sin dejarte nada en el tintero, no puedes ir ahí en verde. Y bueno, pues si apruebas todos los exámenes, son eliminatorios, con que saques un 5 en cada uno de ellos es suficiente, pues ya todo el mundo te abraza, fiesta, albricias y zapatetas,
eres ingeniero del Estado, funcionario, y a no ser que la líes y que intentes hacer una estafa piramidal o cualquier cosa, ya no te echan de la administración. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, si os parece bien. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Bueno, vamos a tener 42 nuevos ingenieros industriales del Estado en breve. Muchísimas gracias a los dos ponentes, sobre todo por el mensaje pues no sé, de abrir puertas y de mostrar un camino también unido a las vivencias personales y a las reflexiones sobre cómo enfocar las cosas que habéis dado. Así que muchísimas gracias por participar. Ha sido un placer teneros con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los clientes y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Pues si os parece bien, cerramos la sesión. Un saludo a todos. Un placer y un saludo a todos. Un saludo. Muchas gracias.